Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ir con la primera parte de la serie que os presenté el otro día, Gotas de Agua Viva. En esta primera parte vamos a leer un artículo del Espíritu de Profecía que está contenido en este libro, Fe y Obras. Este pequeño librito es una auténtica maravilla. Os recomiendo que quienes no lo tengáis, lo intentáis conseguir en físico y lo leáis. Es cortito, pero sus artículos no tienen ningún desperdicio. En esta ocasión vamos a leer en su página 102, vamos a leer un artículo que se titula La experiencia de la justificación por la fe es delineada. Es parte de un artículo que apareció el 4 de noviembre de 1890 con el título Cristo, el camino de la vida en la Review and Herald, el periódico adventista. 1890, solo 2 años después del famoso congreso de Minneapolis, en donde los pastores Waggoner y Jones expusieron el mensaje preciosísimo que Dios les había dado. Fijaros, empieza así, nos lleva a la lectura bíblica de Marcos 1, versículos 14 y 15. Dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ya vemos aquí una regla, creer el evangelio. Y luego vamos leyendo a ver qué nos comenta Elena White en este artículo. El arrepentimiento está relacionado con la fe y nos es presentado con insistencia en el Evangelio como esencial para la salvación. Pablo predicó el arrepentimiento, dijo en Hechos 20, versículos 20-21, «Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del Señor Jesucristo». Y nos sigue diciendo el Espíritu de Profecía: no hay salvación sin arrepentimiento. Ningún pecador impenitente puede creer con su corazón para justicia. Aquí vemos, ¿no?, la idea tan común de creo, pero las obras luego van en otra dirección a esta supuesta fe que se tiene. Y no, debemos ser consecuentes. Si realmente creemos el Evangelio y creemos toda palabra que sale de la boca de Dios, todo lo que está escrito en la Biblia, debemos obrar en consecuencia. Nos sigue diciendo: el arrepentimiento es descrito por Pablo como un piadoso dolor por el pecado, que produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse. 2 Corintios 7, 10. Vemos este arrepentimiento no por temor a las consecuencias que pueda tener una acción pecaminosa, sino porque nos duele haber pecado. Nos duele porque entendemos qué es el pecado y sabemos el daño que le hace Dios, sabemos lo abominable que es para nuestro Padre. Este arrepentimiento no tiene en sí ningún mérito por naturaleza, sino que prepara el corazón para la aceptación de Cristo como el único Salvador, la única esperanza del pecador perdido. Cuando el pecador contempla la ley, le resulta clara su culpabilidad y queda expuesta ante su conciencia y es condenado. Y así es, la ley, como nos dice Romanos también, nos dice el apóstol Pablo, nos muestra en qué fallamos. Nos muestra que somos pecadores, pero no tiene poder para salvación, para restaurarnos, y allí es donde entra Cristo. Fijaros, su único consuelo a los que se dan cuenta de su culpabilidad viendo la ley, mirallándose, solo me sale en catalán, reflejándose en el espejo que es la ley, cuando se ven así de culpables, van a Cristo porque ven que es su única esperanza para poder ser perdonados, ven que en la ley no hay ningún poder. Y aquí dice, su único consuelo y esperanza se encuentran en acudir a la cruz del Calvario. Al confiar en las promesas, aceptando lo que dice Dios, recibe alivio y paz en su alma. Clama: Señor, tú has prometido salvar al que acude a ti en el nombre de tu Hijo. Soy un alma perdida, impotente y sin esperanza. Señor, sálvame o perezco. Su fe se aferra a Cristo y es justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque acepta esta justicia gratuita que le da el sacrificio de Cristo en la cruz. Y luego empieza el verdadero camino a la santificación. Esto, como os dije ya en la presentación de esta serie Gotas de Agua Viva, no serán vídeos donde se trate profundamente un tema, sino que os leeré más bien matutinas, textos que puedan edificaros para luego llevaros a estudiar profundamente el tema. Estoy subiendo vídeos paulatinamente en mi canal. Tengo uno que se llama La justicia de Cristo, otro que se llama El poder de Dios en el Evangelio, y el último es El sábado de la justicia por la fe, en donde profundizo en el Evangelio en sus distintas áreas y ahí expongo mucho más completamente con textos bíblicos y también con alguna cita todos los temas, pero esto es solo para
digamos, daros un bálsamo de paz durante vuestro día y para llevaros, incitaros a ir a estudiar el Evangelio por vosotros mismos y en profundidad, todo el tema de la justificación por la fe, etc. Fijaros que dice más: pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. ¿Por qué? Porque, como nos dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No vale solo en creer y decir que acepto a Cristo como Salvador y luego tener una vida mundana, seguir pecando, seguir haciendo lo que se hacía antes de ese teórico arrepentimiento y esa teórica fe que ahora se tiene. Hay que ser consecuente con ello. Sigue diciendo: Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Ya lo vemos, creemos el Evangelio de acuerdo, pero ha de ir acompañado de una obediencia a todos los mandamientos de Dios. Eso es lo que produce la fe verdadera, haber aceptado realmente la justicia de Cristo. Santiago escribe de Abraham y dice: ¿no fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Nos está citando Santiago 2, versículos del 21 al 24. Esta conjunción de fe y obras inseparable, ¿verdad? A fin de que el hombre sea justificado por la fe debe alcanzar un punto donde domine los afectos e impulsos del corazón y mediante la obediencia la fe misma es hecha perfecta. ¿Qué diferencia leer esto, verdad, y entenderlo de la justificación que nos vende en general el mundo cristiano, de la mayoría de denominaciones que existen y también de la Iglesia romana? Todo se basa en las obras y la fe se echa de lado. Y cuando se habla de fe no se habla de fe verdadera, ya que para tener fe verdadera tenemos que creer el Evangelio, creer todo lo que está escrito al pie de la letra y obedecerlo, por supuesto, pero ya no de forma legalista, sino de corazón, entendiendo el por qué lo hacemos. Hay un subtítulo que dice: la fe, condición de la promesa. Dice: si la gracia de Cristo el pecador está en una condición desvalida, no puede hacerse nada por él, pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder sobrenatural que obra en la mente, el corazón y el carácter. Mediante la comunicación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza y finalmente expulsado del templo del alma. Mediante la gracia somos puestos en comunión con Cristo para estar asociados con Él en la obra de la salvación. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores, no porque haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación, sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo. El remedio provisto para el pecado: Cristo y solo Cristo. Cristo ha de ser nuestro centro y podemos ser salvos gracias a su fe, a su victoria en la cruz, no por méritos nuestros, ni incluso ni por creer. Decido creer, no, eso no te da ningún mérito. Lo que te da el mérito es creer en la fe de Jesucristo y su victoria es lo que te cubre a ti de pecado. La fe puede presentar la perfecta obediencia de Cristo en lugar de la transgresión y la apostasía del pecador. Cuando el pecador cree que Cristo es su Salvador personal, entonces, de acuerdo con la promesa infalible de Jesús, Dios le perdona su pecado y lo justifica gratuitamente. El alma arrepentida comprende que su justificación viene de Cristo, que, como su sustituto y garante, ha muerto por ella y es su expiación y justificación. Vemos que es todo un proceso inteligente. No leeremos todo el artículo, pero sí vamos a leer bastantes partes. Mirad el siguiente: creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, nos dice Romanos 4, versículos del 3 al 5. Y luego nos comenta el Espíritu de Profecía: la justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia, y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. Fijaros, la obediencia de su Hijo en nuestra cuenta, y eso nos hace justos.
La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. Muy importante, el arrepentimiento. Sin eso no hay justificación. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. ¿No es precioso esta salvación, esta vía que se nos abrió gracias al sacrificio de nuestro Creador? De esta manera la fe es contada como justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor. Puede decir con regocijo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, dice Tito capítulo 3, versículos del 5 al 7. Y también está escrito en Juan 1, versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. También en Juan 3:3 Jesús declaró, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu, nos dice en el versículo 5 del mismo capítulo de Juan 3, no puede entrar en el reino del cielo. Por tanto, aquí vemos los dos bautizos. El bautizo de agua, el cual es un pacto público con Dios, ahí he aceptado la justicia de Cristo, y luego el bautizo del Espíritu es cuando se obra conforme a eso que has aceptado y vas santificando, vas venciendo el pecado hasta que el sol brilla en ti como al mediodía, hasta que lo vences por completo con la ayuda del poder de Dios. Fijaros, algo importante, no se coloca delante de nosotros una norma baja, pues hemos de llegar a ser los hijos de Dios. Hemos de ser salvados individualmente y en el día del examen y de la prueba podremos ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Somos salvados como creyentes individuales en el Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Seremos salvos individualmente. Mi fe no va a salvar a mi prójimo. Yo puedo ayudar al prójimo a que crea el Evangelio y a llevarle al Evangelio, pero dependerá de su aceptación y su arrepentimiento si es salvo o no. La salvación es individual, no es grupal. Muchos se extravían, sigue diciendo, porque piensan que deben trepar hasta el cielo, que deben hacer algo para merecer el favor de Dios. Las obras, ¿verdad? Lo que nos vende la Iglesia popular. Procuran mejorar mediante sus propios esfuerzos sin ayuda. Las obras sin el poder de Dios, sin que Él actúe en ti, no son nada. Son obras propias, obras humanas, las cuales no tienen ningún tipo de valor. Procuran, como he dicho, mejorar mediante sus propios esfuerzos sin ayuda. Eso nunca lo pueden realizar. Cristo ha abierto el camino al morir como nuestro sacrificio, al vivir como nuestro ejemplo, al llegar a ser nuestro gran sumo sacerdote. Él declara en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si mediante algún esfuerzo propio pudiéramos avanzar un paso hacia la escalera, las palabras de Cristo no serían verdaderas. Una vez más, ¿creemos realmente lo que dice el Evangelio o no? ¿Creemos las palabras de Dios? ¿Creemos Juan 14:6 pero queremos hacer algo para merecer el favor de Dios? Entonces no estamos creyendo. Lo dice bien claro aquí. Pero cuando aceptemos a Cristo, aparecerán las buenas obras, como fructífera evidencia de que estamos en el camino de la vida, de que Cristo es nuestro camino y de que estamos recorriendo el verdadero sendero que conduce al cielo. Aparecerán las obras, ya no propias, sino que hará Dios en nosotros y en consonancia con esta fe verdadera, con el Evangelio. Y para finalizar, al final sí que lo hemos leído todo. El último subapartado cortito, Él llega a ser nuestra justicia, Cristo llega a ser nuestra justicia. Cristo mira al Espíritu y cuando nos ve llevando nuestra carga con fe, su perfecta santidad hace expiación de nuestras faltas. Cuando hacemos lo mejor que podemos, Él llega a ser nuestra justicia. Se necesita cada rayo de luz que Dios nos envía para convertirnos en la luz del mundo. Carta 33, año 1889, este último párrafo, aún más cerca del famoso Congreso de Minneapolis, en donde se predicó el preciosísimo mensaje de la justificación por la fe, con todo lo que ello conlleva, obviamente, entender la humanidad de Cristo, entender quién era antes de ser encarnado, etc. Él llega a ser nuestra justicia, repito, cuando hacemos lo mejor que podemos y cuando nos ve llevando nuestra carga con fe, su perfecta santidad hace expiación de nuestras faltas. En definitiva, eso es justicia por la fe, eso es la delimitación o la delineación, mejor dicho, de justicia por la fe.
Es un pequeño artículo que hay en este libro, Fe y Obras. Os recomiendo, como he dicho antes, leer el libro entero y profundizar en este tema. Eso, como muy bien dice el título general de la serie, son gotas de agua viva, son gotas del Evangelio para que realmente nos gocemos en él y queramos profundizar más. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.